Si alguien pensaba que el presentador de La Tuerca, que habla de sí mismo en tercera persona como si fuera Mussolini, no iba a dedicarle un monólogo a Margaret Thatcher, se equivocaba. Pero claro, había que encontrar una excusa para hablar de la Dama de Hierro en un programa en el que vamos a tratar de levantar la falda y bajar los pantalones a la sacrosanta cultura. Lo cierto es que tengo unos guionistas que no me merezco, por diferentes razones, que pusieron en mis manos un artículo de Brita Gurke, reproducido en La Vanguardia, en el que llama a nuestra Margaret Thatcher la musa involuntaria del punk. Y es que, efectivamente, la enemiga pública número 1 de la clase obrera británica provocó como nadie la inofensiva ira de los artistas. Elvis Costello, por ejemplo, decía: cuando por fin te entierren me subiré a tu tumba y pisotearé el lodo. Y los Smiths le cantaban muérete, por favor, en un tema que titularon Margaret en la guillotina. ¿Qué sería de los artistas si no tuvieran alguien con quien meterse? Ya lo decía Manolo Vázquez Montalbán, contra Franco vivíamos mejor. Y el caso es que en nuestro país no sobra gentuza con la que meterse y, sin embargo, parece que los artistas que se salen de lo políticamente correcto siguen siendo una excepción. En fin, ya lo dijeron los Siniestro Total, más vale ser punky. Adelante vídeo, por favor. Esta es una gran nación. La Asamblea de Majaras, se ha reunido la Asamblea de Majaras, ha decidido mañana sol y buen tiempo. Ha llegado a nosotros la noticia del fallecimiento de Margaret Thatcher. Està aquí el passatge entre l'esquena al biontant, que de així de la d'alcat ens arritam. We got to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. People come up. Yeah. Jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Mi opinión es que os sigáis haciendo esas fotitos tan sexy que a mí la verdad es que me encantan, ¿eh? Chicas, sois lo mejor, ¿eh? Le pongo 3 puntos. Facha. Soy facha. ¿Sabes Hitler? Nada. Pregúntale de todo. Pregúntale cosas de eso y tienes un vídeo guapo. A ver, te agrega un tío y tiene la bandera de España puesta en el perfil, ya. ¡Ole sus cojones! Eso es lo que necesita España. Implacables los chicos de Revuelta en el Frenopático. Hoy en La Tuerca nos planteamos el problema de la cultura y el compromiso. Para eso contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Nega, de Los Chicos del Maíz. Nega, si tuviéramos que hacer un homenaje a esa canción de Siniestro Total y Bailaré sobre tu tumba, ¿tú sobre qué artista, sobre qué intelectual, sobre qué MC bailarías feliz? Hola, buenas noches. Pues yo supongo que sobre Miguel Bosé, ¿no? Porque representa... representa como nadie esa cultura de la transición, ¿no? Tutelada, y esa cultura de la que espero que luego la haremos. Y aparte es un tío que lleva como 20 o 25 años sacando las mismas canciones, recopilatorio tras recopilatorio, ¿no? Y supongo que, aunque mi madre no me lo perdone, porque le encanta, Miguel Bosé. Hombre, tiene temas, ¿no? Seré tu amante bandido. Nos acompaña también Fernando Castro, profesor de Estética en la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido a La Tuerca. ¿Sobre quién bailarías? Bueno, tal vez sobre la tumba de Walter Benjamin. Vamos ya. Sabe que no tiene tumba, o que su tumba es una tumba apócrifa, o es una tumba desconocida, pues si pudiera bailar sobre su tumba querría decir que se ha encontrado. Pero también tal vez el debate que nos convoca del mundo de la cultura, de compromiso o de entrega, tiene que ver con los debates benjamininos. Por tanto, yo creo que el baile y la danza de la muerte es inevitablemente sobre la tumba de Benjamin. Vamos ya. Muchísimas gracias. Nos acompaña también Miquel Ramos, del grupo Obrin Pas. Bienvenido a La Tuerca. ¿Tu baile? Pues
queda feo, ¿no? Bailar sobre la tumba de alguien así dicho, ¿no? Como son los capolones de Prudente. Bueno. Pero bueno, la verdad sobre qué artista, más que sobre qué artista, sobre eso que se denomina a lo mejor también cultura y que está así pintadito de periodismo rosa y compañía, pues la verdad es que ese mundillo, la verdad, valería muy a gusto sobre la tumba en general de todo ese mundillo. Muchísimas gracias. Nos acompaña también filósofa frívola, filósofa titulada, astróloga. Haznos un baile. Yo lo tengo muy claro, y para no dar nombres porque queda feo, sobre todo el indie despolitizado, machista, que lo niegan rotundamente, sobre todos esos grupúsculos que no se han acercado a la política jamás, incluso lo menosprecian, sobre todos ellos así en conjunto. Bailarías feliz, Sí, muchísimas bueno. gracias. Se estrena hoy también en La Tuerca César Strawberry, del grupo Defcon 2. ¿Tu baile? Hola, buenas noches. Yo indudablemente bailaría sobre un viejo enemigo que tengo de toda la vida, que se llama Fernando Sánchez Dragó. Ese hombre, un día se me ocurrió fijarme en él hace 25 años probablemente, y desde entonces no he hecho nada más que seguir dando el coñazo, cada año más. Y bueno, pues no, que viva muchos años, pero si le sobrevivo, bailaré encantado. Sobre Fernando Sánchez Dragó no es fácil de sobrevivir porque se droga mucho. Nos acompaña también esta noche Neo Rabioso, poeta. Dedícanos un baile. Buenas noches. Bueno, yo como no conozco las circunstancias, tengo manía a muchos poetas, pero como no conozco sus circunstancias no quiero meterme. Yo pienso que el poeta tiene que ser un buitre que rodea sobre sí mismo y tiene que reprocharse muchas cosas mismo. O sea que yo bailaría proyectándome sobre mí mismo, porque muchas veces como poeta pues no he atendido a los criterios del poeta de trabajar más el poema, me he vendido un poquito al público, y también como ciudadano comprometido, pues que muchas veces, sobre todo lo que está pasando en los últimos 5 años, pues que he podido hacer más, he podido ir a más manifestaciones, he podido escribir más sobre esos temas y tengo cosas que reprocharme, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar a disparar. Estamos en Madrid, donde aquel grupo, los refrescos, decían aquí no hay playa, podéis tener movida, promovida por el ayuntamiento. Estamos en la ciudad de la cultura oficial, que de una manera o de otra se vincula con la movida madrileña, que ha dejado como referentes a personajes como Alaska, como Ramoncín, como Loquillo. Recientemente Ramoncín se volvía a cubrir de gloria diciéndole en un plató de televisión a Ada Colau que eso de los scratches está muy mal. En fin, ¿qué hay que hacer con estos referentes de la cultura del compromiso? ¿Qué representa la movida en este país? Yo, si me dejas, escribí hace tiempo un artículo contra la movida madrileña y mucha gente se me echó encima, ¿no? Yo creo que de alguna manera, como decía, con Miguel Bosé representan esa... De hecho, hay algunos autores que hablan de la cultura de la transición, y la movida representa como nadie esos hijos obedientes de la transición, ¿no? Es una cultura vertical, una cultura inocua, una cultura que no se mete en política, o si se mete poquito, no en temas estructurales como pueda ser la forma de Estado o la territorialidad del Estado. Una cultura tutelada, subvencionada, a fondo perdido. Creo que el caso del cine español es dramático. Es una cultura transgresora en lo estético, como comprobamos con Pedro Almodóvar, cantando aquello de Quiero ser mamá, pero no en lo político, ¿no? Y bueno, creo que sobre todo, y que es lo más importante, es una cultura que sirvió de pantalla de humo frente a otros movimientos artísticos o culturales que se estaban dando en la época, a mi juicio mucho más interesantes, como pueda ser el rock radical vasco o en lo cinematográfico. El cine kinky. El cine kinky con Eloy de la Iglesia y Iván Zulueta, ¿no? Y creo que es una cultura a exterminar completamente, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Bueno, es un lugar común. Al final, poner a caldo a la movida es algo en lo que parece que tiene que coincidir todo el mundo. Y pienso que en algunas ocasiones lo que hay que hacer es librarse también del estereotipo. Es decir, este discurso sobre la movida tiene carácter hegemónico. Es decir, hoy, desde el 2013, es facilísimo decir que la movida fue una gran cagada y hasta lo podríamos compartir. Pero yo creo que en algunos momentos habría que tener la capacidad también para revisar y poner los 80 en perspectiva y darse cuenta de cómo las cosas fluían de una forma pues menos acartonada de como hoy se presentan. Supongo que algunos hasta vivieron esos años y no lo cuentan solamente de oídas,
Y habría que, por ejemplo, que recordar que Iván Zulueta participaba también de la movida. Iván Zulueta exponía, por ejemplo, en la Galería Boades. Habría que ver también lo que era la galería, por ejemplo, y los proyectos que estaban haciendo gente como Nacho Criado, como Juan Hidalgo, como Chema Cobo, como Carlos Alcolea, y qué fue el magma originario de la movida. No digo ya la movida que se ha presentado en exposiciones como la que hizo la Comunidad de Madrid, que todo lo que se ha presentado de la movida desde los años 90 en adelante es en realidad pues el cartón piedra de la movida, pero si se analiza, yo creo que tiene puntos también de una politización y de una politización de lo cotidiano, y habría que ver desde la película El Desencanto a los años originarios de la movida cómo se podría hacer un juicio y una evaluación de la movida que no fuera a decir, bueno, pues que la movida es puramente deplorable, o que la movida era solamente rocola, o que no estaba politizada, porque en medio de eso creo que se haría un trazo sumamente grueso, y creo que eso se ha convertido en un completo lugar común. César. A mí lo que me parece lamentable es que solo se hable de la movida. De hecho, que ocupe tanto tiempo en este debate me parece bastante absurdo, porque, bueno, pues tuvo su momento, pero pasó. Y bueno, si quedan 4 cadáveres por ahí, pues está bien que existan, de todo tiene que haber. Me parece bien que Loquillo vaya por ahí vendiendo una moto que ya no funciona. Es correcto, por su parte buena intención tendrá, me imagino. Y si le funciona, pues mejor que haga caja. El asunto es que eso se mitifique como un hecho cultural de una trascendencia que, en mi opinión, pues tampoco tiene tanta trascendencia, en el sentido de que luego, después de la movida, ha habido mucha otra gente que ha hecho cosas muy interesantes y que en ningún momento se han valorado tanto como aquello primicia, que también se entiende, bueno, pues de una dictadura absolutamente opaca y aburrida a que apareciera gente que se disfrazaba con la cresta y salía por ahí, pues bien, a una cultura popular, entre comillas, divertida y lúdico festiva, pues muy bien. Pero a partir de entonces ha habido muchas cosas. En los 90 ha habido muchísimos artistas muy trascendentes que yo he hecho en falta un reconocimiento a esa gente y a la que viene después. Es decir, que la movida tuvo su momento, pero también hay otros movimientos, a lo mejor no tan, que no se ha escrito tanto de ellos, ni se han rellenado tantas páginas, ni porque igual no interesa tanto a nivel comercial, probablemente, pero en un momento dado yo creo que es que hablemos tanto es malo. Claro, pero ¿no os parece? O sea, aquí había mucha gente que decía, bueno, en los años 80 ha llegado el momento de la venganza contra el franquismo, la cultura se supone que es de izquierdas, el Partido Socialista arrasa en las elecciones del 82 y lo que tenemos es un cine que no ajusta cuentas con el franquismo en ningún caso, la versión oficial de la guerra civil es la vaquilla, pues bueno, pues apostamos por la reconciliación, la guerra fue un drama, y la cultura efectivamente es como si, pues Almodóvar y tal, pues aparecen tetas, es una especie como de destape con un poquito más de calidad, pero al final este país es absolutamente incomparable con respecto a otros países como Italia, como Alemania, como Francia, es todo como cutre. Ese elemento cutre que se identifica con el franquismo, parece que aquí no hubo nada que se pareciera a un ajuste de cuentas. Hombre, lo hemos visto con Emilio Ellín, ¿no? El hombre este que asesinó a esta chica y que sigue ahora funcionando por ahí. Efectivamente, todo lo que fue la cultura de la movida se erigió sobre unos pilares heredados del franquismo que eran inamovibles y que siguen siendo inamovibles, que están ahí. Eso es lo que está enquistado en el sistema y lo que ahora digamos que apesta y empieza ya a oler demasiado. Pero en la época también hay que tener en cuenta que era un momento de un cambio social muy importante y también había mucho miedo, o sea, se habían dado muchos palos y hombre, pues yo creo que tampoco se puede pedir a la gente que se inmole así a la primera. Yo creo que hicieron lo que pudieron, pero que luego mucha gente, a lo mejor no hemos hecho lo suficiente para ese cambio en adelante, ¿no? Bueno, pero yo lo que creo es que la función del artista no debe ser ajustar cuentas con el pasado. Para mí la función de la movida madrileña es, pues, los cantantes escribir buenas canciones, los poetas escribir buenos poetas, los cineastas hacer buenas películas. ¿Entonces las hacían? Pues yo pienso que entonces las hacían mejores que las de ahora. Entonces el reproche pues, que hay que hacerle a la movida madrileña es pues, que igual está estirando la goma, ¿no? Están, como decimos en ciclismo, pues haciendo la goma, ¿no? Yo recuerdo a Joaquín Sabina, que en aquella época, pues recuerdo que las canciones que escribía él pues siempre era anarquista, jamás había votado a nadie, él presumía siempre de que nunca aparecía en los 40 principales, y pues en qué acabó Joaquín Sabina, que yo no voy a hacer una valoración de la obra, porque a mí Joaquín Sabina me gusta bastante y me sigue gustando bastante, ¿no? Pero recuerdo un poema de José Emilio Pacheco, el poeta mexicano, que solo son 2 versos, y que dice así: ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los 20 años. Y yo pienso que les ha pasado un poco eso. Yo creo que
se vivió, a lo mejor, no lo sé, porque yo era muy joven en los años 80 y no recuerdo demasiado cómo se vivió la movida madrileña, pero yo que no soy de Madrid y que venimos del País Valenciano, yo creo que desde el País Valenciano ya teníamos suficiente trabajo con rescatar una cultura que había sido sometida durante años, durante décadas, y teníamos bastante en tratar de sacar todo lo que la cultura popular valenciana y en otros territorios del Estado, en Cataluña, en el País Vasco, que había estado ahogada y totalmente prohibida. Es decir, nosotros, artistas como Ovidi Montllor, por ejemplo, que fue un actor además conocido también en el resto del Estado, o la música tradicional valenciana que se había quedado en algo folclórico, ¿no? Se había quedado en algo así muy pues para las fiestas, las procesiones y poco más, ¿no? Pues empezar a ver un movimiento popular de reivindicación cultural más allá de lo folclórico, ¿no? Y yo creo que los valencianos ya teníamos bastante con todo eso, porque además luego teníamos a una extrema derecha muy activa en el País Valenciano que no paraba de meter bombas en librerías, en teatros, en editoriales, porque hacíamos la cultura en catalán, ¿no? en Valencia. Entonces yo creo que la movida madrileña no sé en general a los valencianos, pero desde luego nosotros no solemos hablar nunca de la movida madrileña. A mí la verdad es que me la trufa un poco en este sentido. Hombre, solo hay que ver dónde están todos ahora, ¿no? Pues Alaska en Intereconomía, Almodóvar condenando a Cuba, Sabina más de lo mismo, y discrepo mucho contigo cuando decías que todo el mundo hace una lectura negativa de la movida, y yo creo que en absoluto, ¿no? Con la movida pasa como con la transición, es un pilar inamovible. Nadie se atreve a cuestionar públicamente la transición, y nadie se atreve a cuestionar públicamente la movida madrileña, al menos en los canales oficiales, ¿no? Igual en un programa como este o a nivel de redes. Yo siempre he visto que parece que la movida era como un tótem. De hecho, cuando saqué el artículo este, es como se armó una en caos, porque había gente, claro, yo sí que salvo cosas de la movida, ¿no? Pues de Siniestro Total a Aviador Dro hasta el propio Zulueta, ¿no? Pero en líneas generales, pues es un poco esa cultura vertical, tutelada y financiada y subvencionada que poco puedes hacer, ¿no? Cuando te están controlando de esa manera, cuando sale un alcalde de una ciudad como Madrid diciendo que no esté puesto, que se ponga, pues no sé, hay algo ahí que no termina de encajar, ¿no? Bueno, pero es un apuntarse a la corriente de lo que sucedía, ¿eh? Cuando piensas que es vertical, hay que pensar que, vamos, a mí la movida madrileña me toca hacer aquí un papel a lo mejor abogado del diablo, no me interesa nada, ni he escrito nada a favor, y creo que la cantidad de páginas que se pueden recopilar contra la movida, pues son miles y miles y miles, y hay un juicio en el caso de la historia del arte o del arte contemporáneo, se considera los 80, no solo en Madrid, sino en los 80 internacionales, como una década que es lo que llamó Brea la década del entusiasmo. Es decir, los 80, decías tú, no había una cosa igual en Francia o en Italia. Los 80 italianos son los 80 de la transvanguardia de Achille Bonito Oliva, un fraude. Los 80 en Francia son un fraude también estéticamente. Los 80 en Inglaterra están muertos. Los 80 en los Estados Unidos son los años del bath painting. O sea, si nosotros lo analizamos en clave estética, son años que hay una bonanza económica, son años en los que hay una regresión con respecto a los artistas que han hecho investigación y experimentación, retrocede el conceptual, retrocede el minimal, retroceden las poéticas, digamos, desmaterializadas, y aparece, pues bueno, una poesía penosa, que es la poesía de la época, aparece una literatura como las historias de Cronen, y si nosotros lo revisáramos en perspectiva, es una década, tanto en España como internacionalmente, muy cutre. La movida no solo es la movida madrileña, la movida es también la movida en Vigo, es también las revistas como La Naval, es también la movida en Valencia, que hubo también la movida de Madrid era una movida muy proyectada sobre Valencia, y los grupos musicales también valencianos sobre Madrid, es la movida del Lucneo Cateto en Sevilla. Es decir, la movida, hay que recordar que el 23 de agosto del año 1983 el periódico Le Monde saca un editorial que dice: si comparamos a Nueva York, a Londres, a París, a Roma con Madrid, ninguna ciudad aguanta el tirón con respecto a Madrid. Es decir, había una fascinación por Madrid, y nos moleste o no, lo cierto es que se generó un fenómeno que no está promovido desde el principio. La movida sale o surge aquí en Madrid muy vinculada, por ejemplo, a la casa de Blanca Sánchez, que a lo mejor lo decimos aquí y la gente no sabe ni quién es, pero las primeras películas de Almodóvar están vinculadas a eso, y no surge necesariamente de algo que esté diciendo el ayuntamiento, Tierno Galván o alguien por el estilo, hágase. Se apuntan a eso porque ven que es un movimiento que responde a lo que era el arte de la época, que era un arte pesadísimo, el informalismo español, el mundo de Tapias, ese había mundo. Una cosa que ser, por ejemplo, llevar una cresta en los 80 por la calle te pegaban, es decir, que o te apedreaban, como a Ramoncín le pasaba al principio, sí, que le apedreaban, iba
tiene que suspenderlo, y se subía la gente, le apedreaban, maricón, y le echaban, y luego se subía uno y decía, ¿a qué engreno? Satisfaction, o sea, era así como... Y a Bosé le abofeteaban por la calle también. Es decir, que no era como ahora, que la estética un poco alternativa, entre comillas, pues salen los anuncios de telefonía móvil. Yo te recuerdo aquí en un programa de Jesús Vázquez, que una vieja levantó la mano y dijo, y tú así, con esa pinta que llevas, te dan trabajo. Sí, y era complicado, había cosas que eran mucho más complicadas, que no estaban tan asumidas, que llevar la contraria, que hay muchísima gente muy noble de la época, como Javier Crae, como Manolo Ubi, como mucha otra gente, es decir, que tampoco se puede deformar. El problema yo no creo que está en la movida en sí, en lo que pasó y en la gente, en lo que hicieron, está en cómo luego el sistema lo ha fagocitado y lo ha hecho suyo como un icono intocable de algo que no tienen ni idea ni de cómo surgió, ni de que simplemente se lo adueñaron y le vino bien, y ahora pues saldrá la botella diciendo que la movida la hizo ella, ¿no? Pero porque le viene bien y le venderá un poquito más mientras hace calceta en casa, pero vamos, yo creo que el problema está en qué uso se hace luego de las cosas que pasan, quién escribe la historia, como pasa con el diccionario biográfico español y todo esto. Ese es el problema. No, el hecho en sí, yo creo que la movida está bien, es un hecho cultural muy respetable. Filósofa. Que me parece un tema muy aburrido. No te interesa nada. Yo creo que lo habéis dicho todo, no sé, yo creo que realmente pervive un poco, ¿no? Lo de que quien se sorprende de que la cultura realmente transgresora no triunfe o no esté patrocinada, pues normal, o sea, salimos de una dictadura, nos metemos en una cultura de la transición absolutamente continuista, pues lo lógico es que sea un arte y una cultura lo más aséptica posible, ¿no? Pero ahora pasa algo parecido, o sea, realmente quien triunfa, ¿no? O sea, somos herederos de eso, yo no veo que haya habido un cambio. Apuntaba a los guionistas que os preguntara por el tema del mundo del cine en España, que la extrema derecha ha sido capaz de situar como digamos el faro que guía a la izquierda, ¿no? Entonces, y los premios Goya, el no a la guerra, en los últimos con la cuestión de los recortes, y a mí me da la impresión de que con excepciones salvo excepciones como Willy Toledo, como Alberto San Juan y 3 o 4 más, lo del compromiso de la casta actoral y directoral de este país es... Hay mucho miedo, a mí me lo ha confesado Willy, ¿no? Que si te posicionas, pues te quedas sin trabajo. Y ya porque está en la fase de autoinmolarse contra todo, pero claro, hay una distancia entre eso y... Esa cultura de la transición, sus restos se ven en la gala de los Goya con Bardem, diciendo que los presos políticos saharauis, para esa cultura a la que hago mención, en este país no hay presos políticos. Los presos políticos siempre están lejísimos, ¿no? Y eso es el ejemplo paradigmático, ¿no? Es que salga Bardem diciendo, no sé qué dijo, de los presos políticos saharauis mientras está dando a luz su mujer en una clínica israelí en Estados Unidos, secuestrando una planta entera, ¿no? O sea, son cosas que se lo ponen muy fácil a veces al PP desde ese gremio actoral, no para meterles caña, ¿no? Claro. Porque es que es... De todas maneras, es que lo que yo no entiendo es por qué un actor no puede dar su opinión política y de lo que quiera. Es decir, si Willy Toledo opina así, pues que opine. También está Garci, que opina lo contrario y opina. Quiero decir, lo que no entiendo es por qué ella se generaliza. No, es que estos rojos han estado en el cine. Es un absurdo, es como de la movida, es lo mismo. Es a la hora aquí, las etiquetas. No tener en cuenta que hay individualidades y que cada uno piensa como piensa. Y hombre, hay gente que tiene más acceso a medios de comunicación y a difundir su opinión y a que sea escuchado, y está bien que lo haga y trate de hacer proselitismo de sus ideas, pero que no por ello se puede criminalizar y ya, ¡hala! Pues aquí solo se ve ETA siempre, en cuanto dices dos cosas, ¡eres ETA! Bueno, ya, chungo. Aquí lo que no se lo puso es ETA. Claro, pues sí es verdad que los intelectuales, los artistas, sois productores de ideología, entonces se supone que hay como, digamos, una cierta obligación, un elemento de responsabilidad. Los que os subís a un escenario, digamos, estáis tomando una opción cuando decidís que haya mensaje o decidís que no haya mensaje, y en este país parece que la mayor parte de la gente, digamos, que se echa para un lado cada vez que se tocan unas barreras o unos límites peligrosos. Algunos de los que estáis aquí habéis sufrido las consecuencias de atravesar ciertas líneas rojas. Claro, cuando te posicionas claramente estás cerrando un montón de puertas. No es lo mismo que de su opinión Garci en un programa de acuerdo con el régimen a que la de un artista contestatario, ¿no? No tiene nada que ver, no están en igualdad de condiciones, desde luego. Yo, por ejemplo, sé que en el momento en el que digo soy comunista, me estoy cerrando un montón de puertas, pero muchísimas. La gente no es consciente muchas veces de lo que perdemos, entre comillas. Si yo utilizara mi talento, por así decirlo, a favor de la cultura general,
seguro que, bueno, ya viviría fuera de casa de mis padres y probablemente estaría forrada porque tengo muchísimo talento, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si lo pones al servicio del eje del mal, pues... El problema es que me pasa lo mismo. Yo estaría en Telecinco y estoy aquí desperdiciando mi talento con vosotros. ¿Qué es la cultura oficial? Eso es lo que yo me pregunto. O sea, ¿a qué se refieren con cultura oficial? ¿A toros, a Telecinco, como te he dicho, a Gran Hermano, a fútbol todos los días y poquito más hay donde tirar? Vamos, yo no sé qué cultura oficial hay. Yo creo que no hay ninguna. Lo que hay es espectáculo burdo, barato y... ¿Esa es la cultura oficial? Esa es precisamente. Lo que estabas comentando, ¿te acuerdas en la entrega de los premios de la música independiente? ¿Vale? Era ahí, en la Gran Vía. Y yo, bueno, yo esperaba, será por lo que tú dices, indies, grupos indies, la mayoría... Que os llamaron vendidos por estar allí. Sí, claro. Y claro, yo digo, bueno, no se supone que es gente independiente y tal, pues aprovechando que van a estar ahí en un altillo, en un palco ahí, ahí hay cámaras, esto por venir a decir algo, nadie dijo nada. Los únicos que dijimos algo fuimos nosotros. Y aplaudieron igual que hubiera aplaudido cualquier cosa. ¿Y qué pasó? Claro, tiene un precio. ¿Qué pasó? Que cuando pasaron la gala por la 2, salieron toda la gente recogiendo su premio, excepto nosotros, ¿no? Y o sea, la gente sabe muy bien lo que hace, pero yo luego me alucinaba porque se supone que es gente, pues eso, gafapasta, gente que tiene cierta bagaje cultural, o sea, mójate en algo, ten opinión de algo. Yo recuerdo cuando Gemma los entrevistaba a Vetusta Morla, de cuestiones, no sé, trascendentes, políticas. Como si le daba a un niño, o sea, es que no sé si es que no saben o es que no quieren mojarse para que luego lo corten tu... Enrique Bumburi hubiera sido transgresivo en la gala de los premios independientes. Es que era una... O sea, yo no sé cómo llegasteis ahí, como... En 2005 nos dieron el premio de mejor grupo independiente de los premios de la música, que es un evento muy oficial y muy grande. Entonces había un micro, decían no habléis. Y yo salí, fui a hablar de precisamente de Sociedad Alcohólica, que en ese momento estaba sufriendo un acoso tremendo. Y bueno, dedicando un poco el premio me lo dio Javier Crae, me gustó mucho, me dio mucho gusto. Y luego cuando yo hice mi comentario, cogieron un plano general y salí ahí. Quitaron el audio. Es decir, eso no es sorprendente. En ese tipo de eventos, en ese tipo de cosas, pasan eso, porque están hechos para eso, para que no digas ni mu, pases, cojas tu premio y te vayas. Sí, es muy difícil. Lo que también habría que ver es un poco si se entiende que el momento propositivo es ese en el que uno da una opinión, ¿verdad? Porque está subido en una tarima y es la ocasión de dar un premio, de una gala o de un evento de este tipo, ¿no? Porque eso supondría que ese es el momento del compromiso y ese es el momento en el que hay que decir algo, pero esto correspondería en el fondo a una estructura del poder y la política que en sí misma es ridícula, es decir, que es una ridiculez, es pensar que hay un lugar desde el que se enuncia, que es el lugar en el que te dan un premio y aprovechas para decir estoy en contra de esto, a favor de lo otro, estoy a favor de la migración del cangrejo rojo, me parece muy mal que torturen a la gente. Lo importante es si esos que hacen esas películas de cine realmente su texto artístico, su trabajo creativo tiene algo o no tiene nada, o es una chorrada. A mí lo que me parece del cine español, lo digo como un juicio categórico y general, es que es francamente penoso y es un campo artístico en el que el talento escasea y en el que, bueno, desde los guionistas a los actores, a todo lo que sucede, pues lo hacen fatal. Que luego vayan y tengan un momento de autoconmiseración y de barniz ideológico y que crean que porque dicen algo en un micrófono se están comprometiendo, lo que están cayendo es en la lógica del todólogo. Esa cosa de que son capaces de hablar de cualquier cosa y de repente lanzan una opinión sobre algo. Ahí se la tendrían que envainar y reivindicar sus productos culturales. Yo creo que hay algo que no puede ser, bueno, pues esta cuestión de el artista como portavoz, ¿no? O sea, creo que desde la época ya de Sartre hasta hoy, si se habla así del intelectual, es que no se ha avanzado nada, es decir, tiene una mentalidad realmente de cartón piedra. Por tanto, a mí, todo aquel que cree que lo que hay que hacer es ir a un micrófono, a un lugar, a soltar una declaración, pues bueno, que eche un vistazo a cualquier campo del análisis de la teoría política y la teoría del discurso para ver que así no se construyen las cosas, porque realmente estás confiando en la misma lógica vertical y descendente, que es que cuando te dan el micro te tienen que hacer el plano para que tú hagas la declaración. Por tanto, lo importante es si el compromiso o la cutrez, si la intensidad o la falta de ella se encuentra en la pieza musical, en el disco que uno hizo, en el ensayo que uno escribió, en el poema que uno compuso o en la propuesta expositiva que uno generó. Eso es lo importante. A mí todos los que han sido grandes expertos en coger un altavoz y subirse a una tarima, pues tienen
para mí, ningún valor. Porque habitualmente dicen lo contrario de lo que hacen. Es decir, lo que hacen en sus obras no tiene prácticamente nada que ver. A mí, o sea, Bardem, que hace esas declaraciones, pero si no hace falta decir si su mujer la operaron aquí o allá, basta ver su filmografía, basta ver los papeles que ha hecho. Entonces, yo creo que en muchos casos a mí el anecdotario de las contradicciones en las que puede caer me parece menos importante que el análisis específico, que creo que es a lo que hay que ir, de qué supone un fenómeno cultural, porque imagino que cuando a uno le analizan como ensayista o como músico o como poeta, habrá que ver la obra que hace, porque a mí si luego es una persona que es el rey del buen rollismo y de participar o acudir a manifestaciones, cuando tú decías, es que no he ido a muchas manifestaciones, bueno, solamente me faltaba que por el número de manifestaciones a las que uno vaya, pues si uno dice, yo es que tengo mucho talento, demuéstralo. No me digas que tienes talento. No, pero Fernando, yo pienso que estaba hablando de lo mismo, de lo que estás tratando de hablar tú. Yo estaba tratando de establecer una diferenciación entre el escritor, entre el artista, que para mí la obligación que tiene es tratar de escribir las mejores obras posibles, sí, y el ciudadano. El ciudadano, yo pienso que en la coyuntura actual, un tío que con las cosas que está pasando no se manifiesta, no te estoy diciendo que tengas que ir a todas las manifestaciones, pero en mi opinión es de urgencia que hoy en día un tío se manifieste, pero como ciudadano. Yo no tengo por qué escribir poemas políticos por obligación, porque muchas veces la circunstancia artística, cuando le añades la intención social, si no lo sientes de verdad, si no es un motivo crujiente, vital, pues lo único que haces es escribir poemas malos. Y escribiendo poemas malos no ayudas en nada a la situación que quieres denunciar. Entonces yo lo que quiero decir, y lo que estabas diciendo, pues me parecía muy correcto, me parece una tontuna por parte de los medios de comunicación ir a donde los artistas, y los artistas parece que tenemos que opinar siempre sobre política y encima decir cosas súper brillantes y súper profundas. O sea, a Lionel Messi nadie le pregunta por política, y en mi opinión es una situación de arrogancia por parte del artista, que digamos nosotros tenemos que participar en la política y decir bla 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 bla. Pero porque ha sacado hace 2 o 3 años, y perdona que termino enseguida, ha sacado Ian Gibson hace 2 o 3 años un libro, 4 poetas en guerra, en el que pues, de los 4 poetas habla de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez es un poeta que jamás escribió un poema sociolaboral. Yo soy un poeta esencialmente político, o sea que si estoy haciendo de abogado del diablo, pues bueno, me lo como. Según lo que cuenta Ian Gibson, después de que Juan Ramón Jiménez se marcha de España, pues bueno, toda la trayectoria de Juan Ramón Jiménez en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Cuba, es continuamente reivindicando la República, continuamente participando, dando dinero. Juan Ramón Jiménez jamás escribió un poema sociolaboral, pero luego como ciudadano rindió. Entonces yo digo, olé por Juan Ramón Jiménez, que no escribió ninguna cosa comprometida, bla 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 bla, que ojo, yo ahí también denuncio, y aquí también, como dice Enrique Falcón, como puede ser que nadie escriba un poema sobre el hambre, como puede ser después de los 5 años que llevamos, que haya muchos poetas, el 50% de los poetas, que jamás hayan escrito un poema social sobre las cosas que nos están pasando. Pero hay poetas como Juan Ramón Jiménez que dieron el callo donde hay que darlo, que es en la calle, no en el papel, que también está bien, ojo. Me dicen de realización que tenemos al teléfono a Santos Chiches. Ahora volvemos con César y con Negas. Santos Chiches, que está haciendo maldades en las redes sociales. Cuéntanos qué nos tienes preparado, Santos. Buenas noches. Buenas noches, pues vamos a ver, porque en las cuentas de Twitter hay también a veces compromiso político, y hoy tenemos un especial de perfiles parodia. Y vamos a comenzar con Esperanza Aguirre, cuya cuenta tiene más de 250.000 seguidores, con un mensaje en que nos habla de liderazgo en el PP. Madre mía, si la solución soy yo, imaginaos cómo es el problema. Ja, 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 soy una regeneratriz. Otra cuenta muy popular es la de Rita Hanna-Barbera, especialista en mofarse del Estado fallido en el que se ha convertido la Comunidad Valenciana. Iker no para de llamarme para que un día vaya a cuarto milenio para explicar a qué virgen me encomiendo para que imputen a todos menos a mí. También se va haciendo popular la cuenta de Joselito Bert, si bien este nunca llegará a ser tan parodia de ministro como lo es el personaje real. Le he pasado a Kim Jong-un la lista de colegios públicos de la Comunidad de Madrid por si le quedan 2 misiles más, que no sea austero. Algunas cuentas parodia hacen referencia a personajes históricos como esta de Sabino Arana. Ser más tonto que Tony Cantó es como ganarle unas elecciones al PNV. Es posible, pero es complicado. O bien, esta parodia de Gorbachev. Me llamaron para participar en Splash, pero me parece un reto demasiado fácil.
También hay cuentas parodia institucionales como la de la Policía Nacional que nos dejan el siguiente mensaje. La policía me dice que o borro mi perfil o van contra mí vía judicial. ¿Qué es lo que tiene de ilegal este perfil? Ni siquiera los juguetes de Cifuentes se libran de tener una cuenta parodia que tiene más de 7.000 seguidores. Taca, taca, ta. Acabo de volver de tomar café con Cifuentes. Me dice que sois todos ETA. Qué calladito lo teníais. Ahora vamos con la cuenta de Tejero, una de las más activas, con uno de sus últimos mensajes. Miguel Roca será el abogado de la infanta Cristina. Yo no uso toga, pero el 23F, sin darme cuenta, hice de abogado del rey. Y por último, nos despedimos con esta cuenta parodia llamada Poti Iglesias. Este sería el presentador ideal de La Tuerca. Y esto es todo. Esto, la verdad es que no me lo esperaba, me he quedado muy tocado, ya que le hagan a uno una parodia en Twitter es lo último. César Inega. Yo quería, me preguntaba que por qué afirmas que hay que manifestarse tanto ahora. Es decir, yo creo que había que haberse manifestado antes. Es decir, ya cuando está todo hecho una mierda, bueno, vale, nos quejamos todos, qué bien, pero en realidad esto no era tan difícil. Lo que está pasando hoy no era tan difícil verlo hace muchísimo tiempo. Y bueno, pues simplemente se han perpetuado esas estructuras franquistas en el sistema porque íbamos a más, se cobraba más, había dinero y todo el mundo miraba para otro lado. Pero en realidad no veo por qué va a haber ninguna obligación de manifestarse hoy y no haberlo hecho en el 2000, por ejemplo, o en el 98, porque los problemas que han petado hoy ya se veían entonces con un poquito, vamos, tampoco hace falta ser muy inteligente para ver que aquello que estábamos viviendo iba a desembocar en algo parecido a esto. Entonces, también ahora apuntarse a ese carro de reivindicar, sí, bueno, vale, muy bien, pero reivindiquemos con opciones políticas que sustituyan a las que hay. Yo creo que también hay hoy día mucho ruido, evidentemente es una situación dramática cuando te echan de tu casa, cuando tienes trabajo, en fin, es un infierno, pero ¿hacia dónde va eso? Tendrá que haber una alternativa a lo que hay y a lo que ha habido en los últimos 30 años en España como sistema político que ha desembocado en un crack. He dicho. Bueno, yo quería comentar respecto a si un artista, si sube una tarima tiene que decir algo o no. Es que en este país se censuran conciertos, en este país se censura grupos, en este país hay una uniformidad completa y si tengo un hueco lo voy a aprovechar. Y creo que si tienes un discurso pues que choca contra el discurso oficial, tienes que aprovechar ese hueco, ¿no? Y sí, ¿cómo no aprovechar ese hueco, no? O sea, es que sigue pasando. Cuando decía antes que esa cultura oficial de la movida se puso como pantalla de humo frente, por ejemplo, al rock radical vasco, que movía a mucha gente, hoy día sigue pasando. O sea, hoy día yo haría una separación entre la cultura oficial y lo que realmente, o la cultura mediática y lo que realmente pasa en el festival. En la entrega de premios estos, la Pegatina dijo una cosa muy interesante, ¿no? Que a los pueblos en Barcelona o en Euskadi no va Manu Tenorio ni va David Bisbal, va Aurin Paz, va la Pegatina o van los Chicos del Maíz, ¿no? O pasa como pasa hoy día con la lista de los 40 principales, que ellos hacen la lista que ellos quieren, luego en la lista tienes ahora grupos como vosotros estuvisteis en lista también, ¿no? Sí, pues no recuerdo. Yo te digo que sí porque estábamos cuando... Y no importa la lista que haya, ¿no? Ellos hacen su lista con la gente que encaje, ¿no? O sea, y si nosotros, por ejemplo, estamos en el puesto 8, pues no vamos a aparecer porque damos un discurso que no encaja en su modelo de... Bueno, pero eso forma parte del juego legítimo, pues por eso digo que de la política y de la política llevada al mundo empresarial, el que tiene una... Sí, pero por eso mismo, si tengo un hueco y está el ministro, o está tal, o está la tele, pues voy a aprovechar para pegar el latigazo todo lo que pueda, ¿no? Claro. Creo que hay muchas maneras de transgredir también, por ejemplo, y ya... descentralizando el debate y volviendo a mi territorio, que es el País Valenciano. En el País Valenciano, por ejemplo, simplemente el hecho de cantar en catalán ya es súper transgresor, subversivo y casi que filoetarra, si quieres. Sabéis que llevamos con el PP desde el principio de los 90. Antes íbamos el Nega y yo soñando cómo sería Valencia sin el PP, ¿no? Y la verdad es que ha sido muy excitante. Sí, desde el punto de vista cultural, sobre todo. Y veníamos hablando sobre eso precisamente, ¿no? ¿Cómo sería, ¿no? Ahora, por ejemplo,
nosotros venimos casi de una cultura de resistencia absoluta, no solo por cantar en catalán, porque ellos también, que no cantan en catalán, también han vivido los mismos problemas que hemos vivido nosotros, ¿no? Pero particularmente en el tema que hablo, por ejemplo, de la lengua, es muy significativo, ¿no? Y además es muy interesante también que surjan grupos que transgredan por ahí, por el tema lingüístico, por ejemplo, aunque no canten sobre temas políticos, porque simplemente ese hecho de intentar normalizar algo como es una lengua y una cultura que ha estado sometida desde muchos años, simplemente el hecho de decir, bueno, yo canto pop y lo hago en catalán, ¿y qué pasa? ¿No? Y ya está. Y simplemente con eso es lo que se está viendo. Cuando empezamos había 3, 2, 4 grupos que cantaban en catalán en Valencia en los años 90, principios. Ahora hay más de 200. Y el gobierno del PP está ahí, sigue, y no nos ha controlado en la vida, y sigue boicoteando y sigue haciéndonos la vida imposible. Pero esa escena alternativa ha crecido por su cuenta, esa autogestión existe y es posible. Y funciona. Un tema sobre el que os quería preguntar, que es inevitable llegados al punto del arte, es la cuestión de la SGAE, es la cuestión de las licencias copyleft, qué es lo que está pasando ahora con este tipo, con Anton Reixa, que está a la cabeza de la SGAE. ¿Es viable, digamos, para ganarse la vida con el arte, las licencias copyleft o no? Tienes que salir al concierto. Claro. O sea, la cuestión de los derechos de la SGAE es más porque alguien no gane pasta con tus canciones que por una cuestión de derechos. O sea, si quieres malvivir de la música, tienes que salir a la carretera a comer kilómetros. Y otra de las cosas que critico a esta gente que se queja de la piratería, no, pues la SGAE, la Miguel Bosé, la Rosario Flores, toda la gente esta, ¿no?, que están siempre con lo de la piratería, fomentando poco menos que redadas racistas en Lavapiés. Es que sabes qué pasa con esta gente, que esta gente sí vivía de los derechos. Claro. O sea, podía dar una gira cada 4 años. Y ahora qué pasa, que para seguir manteniendo el... Tienen que trabajar. Tienen que salir a la carretera a comer kilómetros y a dormir, pues, con todo lo que supone, ¿no?, la carretera. Sí, y esto es verdad en hoteles estupendos. Claro, y esto de nos morimos de hambre, gritaba Rosario Flores con un bolso de Prada, ¿no?, de 3.000 euros, ¿no? Y sí, hay que salir a... Mira cuando querían cobrar por Paquito Chocolatero, allí en la Comunidad Valenciana, y fueron a ver cuántas veces se cantaba Paquito Chocolatero. Eso sería una cosa. De todas formas, algo de lo que decías antes que es interesante es que hoy cuando uno le censuran o le niegan, quiere decir que el trabajo tiene un componente importante de intensidad. Es decir, que cuando uno genera esa reacción, es que todavía hay algo que hace que la obra y esa realidad sea resistente o tenga un carácter de impermeabilidad, porque como sabemos de sobra, y antes hablaba de cómo ha evolucionado la gente y cómo han evolucionado ciertos artistas, lo podríamos decir hasta con respecto a los Sex Pistols y con respecto a artistas que nos parecían en un momento muy intensos y luego los hemos visto cómo han ido degenerando. Por ejemplo, analizar la trayectoria de Iggy Pop también sería demoledor, y de muchos otros en el campo del cine, en el campo de la poesía, en el campo de las artes, en cualquiera de las formas. Es también cómo aquello que llamamos oficial y extraoficial o alternativo tiene una lógica muy clara. El sistema convierte lo extraoficial en oficial y en buena medida subvencionando lo radical se lo introduce en los ámbitos en lo que se quiere que finalmente sea escuchado por todos y al mismo tiempo pierde su componente crítico, ¿no? Por lo tanto, eso sucede y el mecanismo es importante. Al comienzo del debate salía la frase contra Franco pensábamos mejor, ¿no? La cuestión hoy es cómo reinventar lo político en el sentido de Carl Smith, porque finalmente lo político es la relación amigo-enemigo. Y entonces, en el fondo, ¿contra qué estamos? Bueno, contra un conjunto de tópicos y de temas y de cuestiones que nos parecen candentes. Pero todos esos temas, en cierta medida, producen lo que ya Smith analizó hace muchas décadas, que es la época de las despolitizaciones y las desmovilizaciones. Aunque ya hay mucha movilización y haya mucha manifestación, a lo mejor nos encontramos en un momento que ya él describió, que es la tecnocracia. Es decir, un momento de política tecnocrática. Y entonces, no es hoy, ojalá lo fuera así, como comentabas anteriormente, el franquismo, que seguimos en el franquismo. No, es otra cosa. El franquismo todavía tiene una estructura política y de confrontación y de censura a la diversidad lingüística, a la diversidad sexual, a cuestiones de muy distinto pelaje, que permitía tener clara cuál era la posición del amigo-enemigo. No, es que hoy en día estamos en un momento en el que un artista sumamente transgresor o aparentemente comprometido con una agenda de crítica radical, y puede estar entrando por la puerta grande del Reina Sofía y puede estar exponiendo en las mejores galerías. Pensemos en la obra de Santiago Sierra, que si decimos alguien que ha señalado a la cuestión política hoy, cuando sacó cabeza abajo por la Gran Vía al rey
y a todos los presidentes de la democracia. Esa pieza la presentó como vídeo aquí en la Galería Jerga de Bear, apenas a 40 metros donde estamos grabando este programa. Y podemos decir si esa pieza es una pieza política o es una pieza del mainstream y del mercado absoluto del arte. Pero ¿cuánta gente ve eso? Bueno, por cierto, de sociedad alcohólica pueden ir 10.000 jóvenes. Bueno. Y eso, como si es peligroso, palo. Lo otro, No, bueno, pues esa un vídeo en la Gran Vía, se hace... ¿Eso es peligroso? Bueno, pero escúchame, es que una exposición de este tipo, una pieza, piensa que en Arco van 200, 300.000 personas y ven la pieza y en un museo o en una bienal o en Documenta de Kassel, en la Documenta 11, que era de arte político, pues te están pasando cerca del 1.200.000 personas. Es decir, no hablemos tampoco de la cantidad de gente que pasa. Es decir, resulta que en un artista como Sierra no es un artista, digamos, que permita un juicio de algo que es marginal o meramente decorativo, sino cómo entendemos hoy la situación del antagonismo político o del compromiso. Y en realidad también quién es capaz en cierta medida de sustraerse a la llamada de la cultura oficial cuando la cultura oficial te integra. A lo mejor uno pertenece a posiciones micropolíticas o microfísicas en la que en el fondo es un oficial de la cultura contraoficial. Y eso también son posiciones que a veces se tornan cómodas. Es que también hay un mercado. Ahora te doy la palabra, César. Me dicen que tenemos que pasar a vídeo. Gorka, nuestro reportero, que está loco por echarse una novia gafapasta, se ha ido a los cines Princesa. Vamos a ver qué ha conseguido. Adelante. Hoy la cosa va de cultura, así que nos hemos venido a unos cines en versión original, que oye, no es la Biblioteca Nacional, pero por algo se empieza. ¿Qué opinas sobre los derechos de autor? Hombre, hay que compaginar el derecho de autor con el derecho a navegar por internet. Realmente ahora mismo hay tanta población que yo creo que en el futuro es compatible las descargas ilegales con el comprar. Yo soy partidario de que se pague a los autores por el trabajo que realizan, pero no estoy a favor de una censura brutal. Es que de eso yo prácticamente pues no lo llevo. ¿Qué opinión le merece la cultura, o la cultura en este país en concreto? En este país me parece que tiene un pasado fantástico. España es un país que todavía tiene que darle ahí un chute importante al tema cultural. El pasado fantástico me da a entender que no tiene un presente tan fantástico. Indudablemente yo creo que ahora no. Y en cuanto a Ramoncín, por ejemplo, el gran ejemplo de las GAE y todo esto, ¿usted conoce a alguien que haya comprado algún disco de Ramoncín? Yo desde luego no. A mí me cae muy bien Ramoncín. Te has despistado un poco con lo de que te cae bien Ramoncín, porque no es normal encontrar a esa gente que le cae bien Ramoncín, y me has dejado un poco aturdido. Personajes de España, sí, ¿no? Sí, sí. Personajes, tú lo has dicho. Teddy Bautista de las GAE opina que la cultura libre es comunismo. Yo creo que no. Yo creo que es un derecho de todo ser humano. No está afiliado a ningún partido político. ¿Cree que Wikipedia o páginas de estas, o periodismo humano o páginas de estas son comunistas? No tengo constancia de que sean comunistas. Tampoco creo que la cultura libre sea comunista. En absoluto, ¿no? Sociales totalmente, algo que es libertad de cultura. Eso es una buena pregunta. ¿La cultura es de izquierdas o la cultura tiene política? La cultura no tiene ideología, la cultura es de todos. Perfecto. Bueno, ya que estamos en el cine, te pregunto, ¿tú crees que la gente en España ve las películas en versión original? Algunas sí, claro, hay de todo. ¿Eres más cultureta si ves el cine en versión original? Bueno, supongo que sí, no sé. Tenemos fama los que vemos versión original de ser gafapastas o frikis y estas cosas, pero sí que creo que es un plus. Entonces puede ser un termómetro cultural los pocos cines de versión original que hay. Sí. Es un indicador de la cultura de un país en el sentido en que habla de la poca proyección internacional del país y un poco del ombliguismo del país. Hombre, en comparación de salas, hay pocas salas en versión original comparadas con las normales. Sí, hay pocas, sí. Por ejemplo, en Canarias no hay ninguna. Bueno, la verdad que el tema de la cultura es muy complicado y muy ambiguo, así que no he sacado más que dos conclusiones. Una, que por lo menos la gente sigue viniendo al cine, y dos, que sigo sin tener ni puta idea de qué vive Ramoncín. Cuando un tipo como Gorka dice termómetro cultural es que está intentando ligar. Y ahora llega el momento publicitario. Mañana es la gala de la tuerca con Obrin Paz, con Desechos y con Mente en Guerra. Entregaremos unos premios muy especiales, las tuercas de oro. Todavía quedan entradas, será en la sala Rod Kitchen de Madrid. En este letrerito que aparece debajo de mí tenéis toda la información para conseguir vuestras entradas. Cualquier día que hago aquí vendiendo vino o vendiendo cerveza para financiar el programa. César. Ya no me acuerdo de lo que te iba a decir. Me he puesto a dibujar. Y entonces os puedo dar la oportunidad de haceros una pregunta, que es como, ¿y el 15M
¿qué pinta en todo esto? Es decir, el 15M ha sido un movimiento que ha generado una emergencia social enorme durante 2 años. ¿Esto ha afectado algo a la cultura? ¿Hay otro ambiente en los conciertos? ¿La gente piensa de otra manera? Da la impresión de que incluso se ha puesto de moda la cultura de la protesta. Cantantes, hip hoperos que antes jamás hubieras imaginado con un estilo social, ahora de repente incorporan cosas que vienen de las calles. ¿Qué os parece a vosotros que sabéis de esto? Yo sí que noto otro clima del 15M para acá. Te digo porque nosotros llevamos dando el mismo discurso radical y desonados desde 2005, ¿no? Y sí que notas la gente en los conciertos como que lo vive de otra forma, ¿no? O sea, y no sé, sí que creo que se ha mutado un poco el imaginario colectivo, ¿no? O sea, igual antes la gente cantaba las letras, pero ahora digamos de alguna manera que las canta con más fuerza, con más pasión, que investigan más, que hay, como tú dices, esa cultura política, ¿no? Que igual citas a un autor y la gente pues pega y ahora la gente va a buscarlo, ¿no? Yo sí que he notado cierto cambio para bien, ¿no? Es que había habido unos años de mucho retroceso. Yo cuando llego a Madrid en 2007 me meto en los foros de poesía y en el foro más importante no me permiten meterme porque están prohibidos los poemas políticos. O sea, tú si escribías un poema político, uno solo, te expulsaban del foro más importante. Tú fíjate aunque defendieras a la democracia cristiana. Eso es. Tú fíjate que en la misma Eurovisión, ahora mismo los Beatles no podrían participar porque en Eurovisión están prohibidas las canciones políticas. Un grupo tan suave como los Beatles, en mi opinión. En el fútbol mismo, Messi se puede quitar la camiseta y decir dedico el gol a mi mamá, pero no puede decir dedico mi gol a los mineros asturianos porque le ponen una multa. O sea que durante muchos años el neoliberalismo ha ido aumentando. Tú fíjate que en el año 69 teníamos a Muhammad Ali que se niega a ir a la guerra del Vietnam y el tío se arriesga a una... Tú fíjate qué héroes había en aquella época. En John Carlos levantando el puño en México 68. En 1973 Gabriel García Márquez, cuando el golpe de Pinochet, dice yo dejo de escribir, no pienso escribir más, a pesar de que luego 3 años después se arrepiente y saca el otoño del patriarca. Esos gestos había en aquella época. Y fíjate lo que hemos ido decayendo desde los años 60, 70 hasta ahora, ¿no? Entonces, yo cuando llego a Madrid, pues los poetas sociales, los poetas que escribíamos en poesía política, pues éramos una puta mierda, pero no éramos una mierda porque estábamos ideologizados, éramos sectarios, éramos planos y digamos que despreciábamos el objeto artístico, ¿no? Y desde el 15M pues parece como que se nos hace un poquito más de caso, se nos pide perdón, incluso que hay, digamos, poetas que nunca habían escrito un poema político que los tres últimos años parece que se están arriesgando, ¿no? O sea que, porque evidentemente ellos son tan estalinistas como ciertos poetas de izquierda, ¿no? Esto quiere decir que, en mi opinión, se puede escribir un poema de cualquier cosa. Y lo que estaba ocurriendo es que había muchos poetas que decían se puede escribir sobre cualquier cosa menos de lo político. Y en ese sentido también había un dirigismo, ¿no? Que me parece que negativo para ellos. Neruda fue el que le escribió a Stalin, precisamente. Lo que hay que entender también es con el merchandising del 15M, ¿no? Y con los productos, con las secuelas y las precuelas y digamos toda una industria entre editorial, artístico, musical, de museo, expositiva. Es decir, estamos viendo que bueno, se aplica el mecanismo de la neutralización de nuevo. Es decir, Occupy Wall Street llevaron el material de Occupy Wall Street a la Bienal de Berlín. Es decir, se está museificando ya el movimiento antagonista y de protesta. Hay también una cantidad de material bibliográfico, una cantidad de libros sobre el 15M que son vomitivos, es decir, los veremos en perspectiva casi como más atufantes que la propia movida. Es decir, estamos viendo la película de Basino Martín Patino, eso es deplorable, o sea, es un producto casi de llorar, esa cosa al final de los cohetes como tirando pirotecnia. Yo creo que en torno, bueno, la propia bibliografía aquella originaria, que no es que tuviera que ver, pero que se vendía, ¿no? Como el Indignaos, con Prometeos, todos estos libros, son libros ahí sí que bailaría sobre la tumba de estos libros, ¿no? Es decir, habría que hacer un gran cajón, tirar efectivamente el de Sánchez Dragó el primero, porque hasta el problema es que el 15M, como todo esto, lleva a esa situación en la que ahora cuando pones la tele, el gran debate de Telecinco, cuando se habla de los desahucios puede aparecer un tipo de La Razón o un tipo del ABC o de cualquier periódico y decir, nosotros estamos también contra los desahucios. Es decir, hay una serie de temas contra lo que es fácil declararse que uno está apoyando eso, y con el 15M está sucediendo lo mismo. Pero bueno, eso es porque ha mutado el sentido común. Sí. O sea, hace 3 años un director de La Razón no diría yo estoy en contra de los desahucios, la propiedad privada es la propiedad privada, claro, y ya se tiene que echar a la calle. Si eso pasa, porque se ha mimetizado, es porque estamos ganando.
Es que estás muy adorniano, o sea, todo es negativo. Si la cosa avanza es porque el sistema la está absorbiendo. Yo creo que hay que ser un poco positivo. No sé, tan derrotista, ¿no? Yo creo que es un paso importantísimo, ¿no? Que salga el Sánchez Dragó o salga. No sé si los espectadores saben lo que supone que a un profesor de estética le digan adorniano. No, es que soy totalmente adorniano, es más. Hoy se hay que ser más positivo. Hoy se emplea, por ejemplo, mucha noción, se dice, hay que ser positivista. Se dice constantemente en la tele, o positivismo, bueno, ser positivista es de llorar. Pero positivo, yo creo que hay que ser negativo. Y hay que tener una dialéctica negativa, y hay que ser absolutamente nihilistas, y hay que negarse a convertir cada instinto sobre cada instinto en institución. Y ya hay una institucionalidad del 15M, y hay un discurso absolutamente buenrollista, y yo creo que casi happy floweriano, que no debería, por lo menos a mí no me interesa pero nada. También está cambiando el sentido común. El otro día salía una encuesta que decía que el 80% de los españoles están a favor de los scratches, a pesar de que en los debates se sigue estableciendo como este... Eso es lo que se puede decir, es que el sentido común, cuando dice que está cambiando el sentido común, que es un término que si no me equivoco es cartesiano, el sentido común, ¿qué va? Lo que está cambiando es que es muy fácil apuntarse como un flatus vocis a algo en lo que en realidad no crees. Es decir, es mejor, como en la estrategia del Camarón, decir estoy a favor de esto, de esto, de esto, y en realidad no estás a favor de nada de todo eso, sino que te parece que en este momento debes decirlo. O sea, a mí cuando Sánchez Dragó, cuando alguien de una ideología dice que está a favor de eso, es sencillamente el momento del gran camuflaje. Tiene que decirlo, porque si no lo dice, se queda solo. Pero es una victoria popular. Si no lo dice, se queda solo. Claro, sí. Y eso es así. No, pues vamos a ver, por defender. Y eso es una victoria nuestra, por defenderlos a ellos, por defenderlos a ellos. Pero es, o sea, no es desde un punto de vista liberal, el Estado nunca puede dar dinero a los bancos para salvar a los bancos. Entonces, en teoría, un tío de derechas también tiene que estar indignado por lo que ha pasado. Claro, pero lo que ha pasado en los últimos 3 o 4 años, si tú preguntabas, increíble. Que, hace 4 años tú salvas a los bancos o hace menos tiempo, pero preguntabas el tema, los derechos del arrendatario. No, porque claro, si metes en el alquiler a alguien, o sea, la gente quería ser... Claro, salió vídeos ahora si tú salvas a los bancos y no salvas a claro, pero que sin embargo ahora parece que cada vez hay más gente, incluso esto ocurre en que la derecha tiene que salir, Soraya Sáez de Santamaría, a echarse unas lagrimitas, a reconocer el drama social que esto produce, porque de repente la gente dice, no, es que la vivienda es un derecho, es que por mucho que una persona no pueda pagar su hipoteca, tiene derecho a quedarse en su casa, y esto de los bancos es un escándalo. Y eso yo creo que hace que la guerra de posiciones que marca el conflicto político, y esto es muy smithiano también, digamos que va cambiando sus reglas del juego. O sea, de repente, o sea, que tengan que salir los jueces de derechas a decir no, a 300 metros, o la policía a decir es que las concentraciones de los scratches tienen que estar a 300 metros, es que tienen el debate cada vez más cerca. Incluso los estudios de opinión están diciendo que los grandes partidos de régimen están pidiendo apoyos, y eso tiene muchísimo que ver con lo que se está generando en las cabezas de la gente. La policía ha vuelto a ser mala otra vez. O sea, todos los años 80 y los años 90 de series de televisión que nos enseñan a empatizar con esos policías que son honrados, padres de familia y héroes, ahora poco a poco, esto lo sabemos porque a este programa vienen muchas veces los portavoces del SUB, que ellos mismos están a la defensiva, que es que a ellos mismos les produce vergüenza la actuación policial muchas veces, las órdenes que les hacen cumplir. Eso está haciendo que la manera de pensar de la gente cambie, y eso se tiene que empezar a notar en la cultura de alguna forma. Tiene que haber ya películas, tiene que haber ya canciones. Si en el momento en el que si no te posicionas es porque no te posicionas, y si sí es porque es postureo, y ahora venga a vender, es lo que me han dicho a mí muchas veces, que ahora eres súper guay, súper de izquierdas, no sé qué, para vender libros. Siempre pasa eso. Claro. Es tristísimo. ¿Para vender libros qué? Tengo un libro en copyleft, ¿qué he vendido yo? Pero la gente se piensa de verdad que vivo de esto, y que me he sumado ahora al carro del 15M y de la izquierda. Es que si no es por una cosa es por otra. El caso es cargar. Sí, pero yo creo que eso es, o sea, que es minoritario al fin y al cabo. O sea, todos los que hacemos cosas recibimos críticas, pero hombre, comparas cada crítica con las felicitaciones o con los seguidores o con las cosas. O sea, ¿cuántas veces a esta tertulia nos acusan de no ser lo suficientemente de izquierdas? Claro, es un elogio enorme, enorme. Yo creo que eso pasa en todos los ámbitos. Es decir, los chicos del maíz son reformistas, los dos maniqueo de izquierda y de derecha. Es una cuestión de lo que ha pasado en este país, es una cuestión de raciocinio elemental, es decir, y lo que hay ausencia de opciones políticas ahora porque todos los partidos políticos están pringados en la misma estafa, los sindicatos, la patronal y todo el mundo, y todos los ciudadanos que se han dejado
seducir por el sueño del American Way of Life en la española, en el cual tenías derecho con un sueldo mínimo a acceder a un crédito que en el fondo sabías que jamás podrías devolver. Todo ese sueño que nos han vendido, ha habido gente, mucha gente a la que han engañado, pero tronco, también es responsable de dejarte engañar. Es decir, que ir a un sitio y no firmar la letra pequeña, yo creo que aquí todos somos culpables y todos somos víctimas. Entonces hay que establecer, yo tengo muy claro que ahora ese mismo... discurso lo dice el director de la razón para justificar que la policía vaya a desalojar a la familia. Que no. Es que debería Para saber no me refiero a eso. Lo que me tío, parece increíble es cómo se ha vendido un sueño de prosperidad y cómo se la ha querido la gente cuando en realidad se veía que eso era una estafa, a eso me refiero. Es decir, ¿cómo vas a pensar que puedes devolver un crédito de 300.000 euros o de 240.000 euros cuando se estaba la gente comprando casas por ese precio en el año 2000, o sea, con un sueldo de 800 euros? Yo quiero ir ahí, al origen del problema, porque ahora mismo, evidentemente, las opciones políticas, claro, por eso no levanta nadie ni dice nadie nada, como con los papeles de Bárcenas, porque está todo el mundo pringado, porque no han salido los papeles del PSOE, que también lo sabrá, y también habrán estado cobrando del trapicheo que se han traído con las recalificaciones de terrenos y de los ayuntamientos. Por eso está todo el mundo callado, y los sindicatos, pues ahí, bueno, sí, estamos poco de acuerdo con esto, pero hay una ausencia digamos, de una dirección en la que creer, y entonces también se vende actitud porque los comportamientos en el mundo que vivimos se venden. Te vas al Corte Inglés y te compras el comportamiento que quieres. Yo soy facha, pues me pongo aquí un Ralph Lauren y tal. Entonces yo soy un poco más alternativo, pues me pongo el pañuelo palestino. Todos vivimos de esos esquemas, de esos comportamientos arquetípicos que nos venden, porque vivimos en una sociedad excesivamente mercantilizada en la cual la personalidad brilla por su ausencia. Pero todo este cirio en el que estamos metidos, socioeconómico y cultural, necesita que alguien o que haya algunas actitudes nuevas. En ese sentido, Ada Colau, por ejemplo, me parece que sí es un nuevo líder que surge ahí y que está mostrando una nueva cara de la política, y me gustaría que eso prosperara, no solo como los scratches, no solo como el apoyo a los, que ya es una labor titánica la que están haciendo contra viento y marea, sino que toda esa actitud que están recogiendo la reflejen en una opción política que vaya al Parlamento para cambiar el estado de las cosas, no que se quede en lo que se ha quedado el 15M, que terminó siendo una especie de circo de los muchachos ahí, y luego se ha diluido. Yo fui a la presentación del libro de Pilar Velasco sobre esto y me fui abochornadísimo, porque lo que había era un exceso de pos y de actitud. En aquel evento el único que tuvo un poco dijo algo interesante fue el difunto Carrillo, que dijo, bueno, sí, muy bonito todo esto de hacer así con las manitas y no sé qué, pero en realidad sin muertos nunca hay una revolución. Eso es lo que vino a decir. Todo el mundo se cayó y dijo, bueno, pero fue allí la checa política. Está bien. ¿Ha dicho muerto? Madre mía. Bueno, pues estamos llegando al final del programa. Os voy a dar un último turno de 30 segundos a cada uno de conclusiones y nos vamos con la tuerca rap. Neorrabioso, te toca cerrar en 30 segundos. La responsabilidad del artista es escribir obras de arte buenas, y evidentemente tratar de hacerlas buenas. Y luego tiene una responsabilidad como ciudadano, que es la misma del electricista, de la abogada y la del flautista. Y todo lo demás es arrogancia por parte del artista de yo voy a salvar el mundo y yo voy a esto, que no llega a ninguna parte. Evidentemente eso igual yo lo digo también porque soy poeta, y los poetas, el que más llega, pues llega a 17, ¿no? Pues creo que ha dicho Nega que la Sociedad Alcohólica da un concierto de 10.000 personas, y claro, evidentemente ya dentro del mundo de la música sí que tiene una oportunidad más de hacer conciencia social, ¿no? Los poetas no. Para mí un poeta malo es un trozo de basura que echamos a la sociedad, y lo mejor para mí es igual de revolucionario un poema bueno de Góngora que un poema bueno de Gabriel Celaya. Miquel, 30 segundos. Bueno, yo creo que un artista es un ciudadano también, evidentemente, y pienso que también en el arte se debe reflejar también su personalidad y lo que tiene en la cabeza. Creo que una persona que tiene inquietudes políticas y tiene la posibilidad de denunciarlo sobre un escenario o sobre en su obra artística, evidentemente se agradece para los que creemos que es necesario la ayuda de todos para cambiar esto. Pero evidentemente tampoco me gustaría criticar a aquellos que no han decidido no tomar partido. Me da lástima, sí es verdad, me da lástima, pero creo que el arte en sí mismo, como ha dicho él, pues escuchar una buena canción, aunque cante a los pajaritos, pues también está bien. Gracias, Miguel. Filósofa, conclusiones. A mí me gustaría levantarme mañana por la mañana y
pasar del compromiso político, que se me olvide, ser feliz, escribir libros tontos, cosas de chicas, me parecería muchísimo mejor. Sería más feliz probablemente, pero soy absolutamente incapaz de separar el compromiso y mi obra y mi personalidad, sin duda. Me parece además una responsabilidad en los tiempos que corren. Gracias. César, 30 segundos. Yo creo que el arte es una actividad que debe desarrollarse libremente, sin ningún tipo de anclaje ni condicionamiento previo de tipo ni religioso ni político. Yo no creo. Si luego se adquiere, por sus consecuencias o por el público que lo lee o por cómo lo interpreta la gente, adquiere un sentido político, un sentido, no sé, pues bienvenido sea. Pero en principio yo creo que el artista tiene que desarrollar su creatividad en libertad y con total honestidad consigo mismo. Muchísimas gracias, Fernando. Tus 30 segundos. Bueno, yo creo que el artista y el arte tiene que tener conciencia de su dimensión ideológica. Es decir, tiene que tener claro cómo actúa dentro de un sistema y cómo interactúa con los discursos hegemónicos, y en alguna medida más allá de vendido o comprometido o de la categoría de compromiso, que es una categoría obsoleta y que además históricamente yo creo que está absolutamente superado, para ver en qué medida un artista está hasta ya ni vendido ni comprometido, sino caducado, como un yogur caducado, como un producto caducado, o se ha vuelto obsoleto, o se ha vuelto un artista pertinente y que es capaz de sintonizar con las cuestiones, los problemas. El arte es un sismograma de la sociedad, esa es una frase de Theodor Adorno, y yo creo que el artista tiene que evitar la Tendensliteratur, la literatura de tendencia. Sabemos que el compromiso como arte de compromiso dio también resultados realmente dramáticos, penosos y ridículos, cuando no absolutamente criminales, y lo que habría que buscar es, como pensaron algunos, un compromiso que tiene que ver con una preocupación formal y con encontrar una fisura por la que se puede enunciar algo que tiene que ver con una apertura de nuevas perspectivas. Es decir, yo creo que tiene que buscarnos dentro del campo hegemónico de la cultura algo, dándose cuenta que no hay algo así como un mundo de la cultura, sino que ese mundo es inmundo, ese mundo se descompone y a través de sus grietas eres capaz de enunciar otras cosas. Y eso supongo que cada uno es capaz de hacerlo desde una posición que tiene que ver con un cambio de la condición del discurso. Es decir, el poder no se ejerce vertical y descendentemente como creemos, sino que tiene una estructura también reticular en la que eres capaz de decir cosas creando una relación entre poder, saber y construcción de la realidad. Y yo creo que eso se puede hacer, y es más, lo está haciendo gente, y cada uno lo intenta como buenamente puede, en situaciones individuales, colectivas, grupales, comunitarias, como cada uno cree que es oportuno. Gracias, Fernando. Nega, conclusiones. Pues decía Howard Zinn que en un tren en marcha no se puede ser neutral, y vamos todos en un tren. Decías tú, la responsabilidad del artista para mí no es hacer obras buenas, es hacer obras que lleguen y transformen la realidad. Y jugando un poco con el título de si son vendidos o si son comprometidos, como decía Evaristo, yo creo en Evaristo, no en Trotsky, decía, tú no te puedes vender porque nadie te quiere comprar, ¿no? Qué gran tema de Evaristo, jugando con aquel anuncio maravilloso de Maldita Burguesía, Maldita Sociedad. Yo voy a acabar lanzando un cóctel Molotov, poniendo en juego las cañas, diciendo sobre qué tumba bailaría feliz. Pues yo bailaría abrazado a Lars von Trier sobre la tumba de Michael Haneke. Ahí queda eso, nos vemos la próxima semana en La Tuerca. Y vamos a tomarnos... ¡Ah, no cortemos todavía! Tengo que anunciar el rap. Tenemos a Delirios 33 haciendo un rap muy especial sobre los años 80. Y ahora sí que sí, nos vamos a tomar cañas. Hasta la semana que viene. Dale, ya. Ok, para La Tuerca, con el puño levantado, roto sucios en un pavo. Sí, somos la generación del 80. Y dice, mirando esa vieja foto, echo una mirada atrás, veo a un niño que se educa con la bola de cristal, a una bruja que rimaba, soy el mal, el capital, a un obrero que luchaba por hacerse respetar, que estás en televisión, veo punk y veo rock, veo a un público sediento de libertad de expresión, veo una generación harta de tanta represión y que cree que sí es posible construir algo mejor, y veo cine de autor, Divine es provocación, referéndum español y pegatinas de Otano, McNamara y el caballo, la plaza del 2 de mayo, Malasaña y la movida, fanzines en cada esquina, escorbuto y cicatriz, y Rosendo aquí en Madrid, siempre había algún concierto, algún directo al que asistir, la música era cultura contra la puta censura, y ya nadie se creía las mentiras de los curas, y hace más de 30 años, y eso dónde se ha quedado,
Quizás hemos olvidado, nos hemos aburguesado, pero esa semilla fue puesta por alguien ayer. Hoy la riego para que en ti vuelva a florecer.